Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Derecho del tercer y último parcial. Voy a compartir pantalla para mostrarles la presentación sobre el tema de este tercer parcial, que es acerca de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tema en general es, ¿aplicas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Y el primer apartado es sobre cómo está formada la Constitución. ¿Ok? Entonces voy a hacer grande la presentación para que la vayan checando y vamos a ir leyendo y explicando lo que les preparé. Para empezar, chicos, habíamos hablado en algunas clases anteriores sobre la Constitución. Solamente la mencionábamos, les decíamos, yo les comentaba que es el máximo, la ley máxima que hay en nuestro país para ordenar todos los aspectos de la vida del, del Estado, ¿no? De México, pues. Pero ya vamos a entrar de lleno a ver qué es la Constitución. Y aquí está la primera definición. Es la norma fundante del sistema jurídico nacional. Es como el máximo ordenamiento, ¿saben? El máximo orden jurídico que hay a nivel nacional o de nuestro país es la Constitución, la máxima ley, se podría decir así, la cual determina las bases organizativas del Estado, la libertad de los gobernados y establece un modelo social justo y digno. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Eh, Ahí dice en la definición, va a organizar las bases o va a determinar más bien las bases de cómo se va a organizar el Estado. No el Estado como conocemos los estados de la República, no, el Estado como país, como territorio, como gobierno. Eso es lo que va a organizar, son las bases en las que está estructurada o estructurado el país, el territorio y de alguna manera pues nosotros como ciudadanos. Entonces, esto tiene que garantizar, nos tiene que garantizar nuestra libertad a nosotros como gobernados que somos y el modelo que establece esta constitución debe de ser un modelo social que es para la comunidad y debe ser justo y digno para que podamos vivir de manera ordenada. ¿Ok? Esa es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, chicos. Vamos a pasar a la siguiente página. Eh, para que se den una idea de la constitución, aquí está una imagen de una pirámide con el punto o el pico hasta arriba. Es la constitución política, es lo que les decía, es el máximo órgano, la máxima ley nacional que hay, es la constitución, por eso se encuentra al inicio de la pirámide, porque es lo más fuerte, lo más significativo que hay para el Estado, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Después le siguen las leyes federales y los tratados internacionales. Después siguen las constituciones estatales, es decir, la constitución de cada estado, leyes estatales, igual las leyes de cada uno de los estados de la República, que son 31 estados, y la Ciudad de México, leyes municipales más bien, reglamentos, bandos municipales y normas jurídicas individualizadas, es decir, contratos, sentencias, resoluciones, testamentos, ¿ok? Pero el máximo orden constitucional del Estado de México, de nuestro país, es la Constitución. Eso hay que tenerlo claro. Antes de continuar con esta presentación, les voy a compartir otra imagen, bueno, no otra imagen, un documento de Word en donde les detallo un poquitito más sobre la Constitución y algunos antecedentes. Dice, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, entre los tres órdenes diferenciados del gobierno federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos. Asimismo, fija las bases para que el gobierno y la organización de las instituciones en que el poder se asienta y establece, en tanto que pacto social supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo mexicano. Es decir, que la Constitución de 1917, desde ahí se ha creado o sea, tiene la Constitución ha tenido antecedentes históricos también, pero la que ahorita aplica hasta la actualidad es la que viene de la Constitución de 1917, ¿ok?
Después, la Constitución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que fue la primera constitución de la historia que ha incluido o que incluyó derechos sociales expresados en los artículos 3, 27 y 123, que son producto de las demandas de las clases populares que protagonizaron la Revolución Mexicana. Es decir, como veíamos anteriormente, en las clases anteriores, que para que surgieran leyes tenían que presentarse sucesos o hechos históricos, ¿no? En este caso, la Revolución Mexicana tuvo que atravesar o presentarse en nuestro país para que de ahí surgiera la necesidad de crear una constitución para poder evitar conflictos y poder aclarar que la población pues es la que debe de vivir de una manera ordenada y en paz y libre, ¿ok? Entonces, la constitución que rige ahorita en nuestro país, la actual, es la constitución que viene de 1917 como resultado de la Revolución Mexicana. En total, el texto constitucional, es decir, la constitución física como tal, el documento, tiene 9 títulos, que contienen los títulos en total 136 artículos y 19 transitorios. El texto sigue los lineamientos clásicos de las doctrinas políticas al contar con una parte dogmática que abarca los primeros 39 artículos y establece derechos y obligaciones, y una parte orgánica que contiene 98 artículos restantes y que define la organización de los poderes públicos. Es decir, ¿qué tenemos que saber de la Constitución política? Que está formada o que está clasificada en 9 títulos, chicos. Estos 9 títulos tienen 2 divisiones. La parte dogmática, la cual cuenta con los primeros 39 artículos, y la parte orgánica, que cuenta con los 98 artículos restantes. Estos en total son 136 artículos que contiene la Constitución política y 19 artículos transitorios, ¿ok? Es como lo más básico que debemos de saber, que la Constitución mexicana, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, cuenta con 136 artículos y 19 transitorios divididos en 9 títulos que contiene la Constitución, divididos en la parte dogmática y en la parte orgánica, ¿ok? En donde se encuentran derechos y obligaciones y la organización de los poderes públicos. Eso es un punto importante que deben de tomar en cuenta y que deben de memorizar o aprendérselo, chicos, porque esto, pues como ciudadanos, más que por la materia o porque pasen un examen, yo creo que todos los ciudadanos deberíamos de saber esto, ¿no? Porque es la máxima ley que tenemos en nuestro país, la que nos representa, la que nos gobierna, la que nos brinda derechos y obligaciones, y la que tenemos que respetar porque es nuestra máxima autoridad. Entonces, todo ciudadano deberíamos de saber esta parte, ¿no? Cómo está dividida la Constitución, cuántos artículos tiene, de qué tratan, qué abarca, qué es lo que incluye, ¿no? Entonces, todo eso lo debemos de saber todos los ciudadanos, chicos. Pero pues, ahorita en la materia, pues es importante que ustedes lo conozcan. Dice, tuvo como precedente la Constitución de Apatzingán de 1814, la Constitución de 1824 y la Constitución de 1857. Respecto a esta última, en términos del sistema político, los cambios principales se encuentran en la eliminación de la reelección del presidente de la República y del cargo de vicepresidente, así como la creación del municipio libre. Es decir, les decía, antecedentes históricos son las constituciones que han existido antes de la Constitución de 1917. Y estas son las 3 que la han precedido: la de Apatzingán de 1814, la del 24 y la del 57. En la del 57 se hicieron cambios principales en donde no se permite que el presidente de la República sea electo por segunda vez. Solamente va a cumplir su cargo de presidente el periodo de 6 años y ya después no puede volver a reelegirse. Tampoco el cargo de presidente existe, ni la creación del municipio libre. Esos fueron los cambios más importantes o relevantes que se presentaron para que se creara la Constitución de 1917. Entonces, este dato era importante que lo supieran para así continuar con la explicación de la presentación que les hice de PowerPoint. Ahora sí, regresamos a la presentación para continuar. Nos quedamos aquí en esta parte de la pirámide de las leyes en nuestro país, y pues también que quede claro esta parte, ¿no? Que la Constitución es la máxima autoridad en el Estado de la República,
y que le siguen estos demás, los tratados, las leyes, constituciones estatales, las leyes estatales, las municipales, reglamentos, bandos municipales y normas jurídicas individualizadas. Vamos a la siguiente página. Otra definición de constitución que también es importante, chicos. La Constitución es la norma jurídica fundamental que contiene las decisiones políticas que se refieren a la forma de gobierno, los poderes del Estado, los procedimientos para integrarlos, los derechos fundamentales de los individuos. La supremacía constitucional se encuentra establecida en el artículo 133 de la, aquí yo la abrevié, pero es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué quiere decir con esto? Que la Constitución es una norma jurídica, a final de cuentas es una ley, es una regla que contiene decisiones importantes en cuanto a política y a la forma de gobierno que tiene México. La división de los poderes, como habíamos visto, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, cómo se integran estos poderes y principalmente, o también importante, nuestros derechos fundamentales, ¿no? Los derechos fundamentales de los individuos que somos nosotros. ¿En dónde se encuentra establecido todo esto? Pues dentro de la misma Constitución en el artículo 133. Vamos a pasar a la siguiente página, que ya no la hice grande la presentación. Vamos a seguir a la... después les decía, sabemos que la Constitución Política es la máxima autoridad. Después de la Constitución Política siguen los tratados internacionales, ¿verdad? Entonces, esta es la siguiente parte, los tratados internacionales. Acuerdos que se realizan entre dos o más países con el objetivo de resolver un conflicto de interés común entre las partes contratantes. Estos tratados internacionales, chicos, son, por ejemplo, el más conocido o popular, o el que más, el pueblo de México sabe, es el Tratado de Libre Comercio, o el llamado TLC, entre Estados Unidos, México y Canadá. Ese es un ejemplo de un tratado internacional, ¿no? Que incluye un acuerdo entre países, México, Estados Unidos y Canadá, que en el aspecto económico, en el intercambio económico. Ahí dice en la segunda parte, el tema del tratado puede ser jurídico, cultural, político o comercial, etcétera. Y dentro de lo comercial, pues está lo económico, ¿no? ¿Cómo se llama? Y esta parte de la parte comercial, ese es en cuanto al Tratado de Libre Comercio, se incluiría dentro del tratado en el aspecto comercial, ¿no? También hay tratados políticos, también hay tratados culturales, de intercambio cultural. ¿Qué más? Pueden ser jurídicos y infinidad de temas, ¿no? Dice, solo pueden ser celebrados por el Ejecutivo, pero deben ser ratificados por el Senado. Es decir, solamente el presidente de la República los puede llevar a cabo, pero estos tienen que ser aprobados por el Senado de la República. ¿Ok? Esto es importante. Después de los tratados sigue la ley, norma de conducta dictada por el Poder Legislativo de carácter general, obligatoria y sancionada por la fuerza. Existen leyes federales, ordinarias o locales. Es la misma ley. Las normas de conducta que dijimos que son importantes, las normas de conducta sociales. ¿Por qué? Porque van a regir la vida de los individuos en sociedad, chicos. Por eso es que son de carácter general, obligatorias, y si no se cumplen vamos a ser sancionados a la fuerza o nos van a obligar a cumplir esta ley, ¿no? Y todo con el objetivo del bien común, del bienestar social de toda la población de nuestro país. Existen leyes federales, ordinarias o locales, pues eso ya lo habíamos, ¿cómo se llama? Ya lo habíamos tratado, ¿no? O sea, los diferentes tipos de leyes y los niveles de estas. En la siguiente página, el decreto. ¿Qué es el decreto, chicos? Disposiciones del Poder Ejecutivo. Relativas a las diferentes ramas de la administración pública y que deben estar firmadas por el Secretario de Estado para tener una fuerza obligatoria. El decreto es cuando las leyes están ya constituidas, ¿no? En las diferentes ramas de la administración pública y que deben de estar firmadas por el Secretario de Estado para tener fuerza obligatoria. Es decir, cuando estén firmadas por el Secretario de Estado, estas leyes ya se convierten en carácter de obligatorias. ¿Por qué? Porque ya son firmadas por un personaje público que está encargado de hacer que la ley se aplique, ¿no? Reglamento. Disposiciones del Poder Ejecutivo que tienen como objetivo aclarar,
desarrollar o explicar los principios generales contenidos en la ley a la que se refiere. El reglamento es esta parte de la disposición del poder ejecutivo. El poder ejecutivo, chicos, su nombre lo dice, el que ejecuta, el que aplica la ley. La ley solo da las bases generales y estas requieren de una interpretación reglamentaria para su aplicación. Aquí tuve un error de ortografía, déjenme corregirlo, porque si no, no me van a entender esta parte de aquí. Para su aplicación. Ahí está. Continuamos. El contrato. Después del decreto viene el contrato. Acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear o transferir obligaciones y derechos. Este solo compromete la voluntad y los derechos de los participantes, solo a ellos los obliga. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Es un contrato en sí. Cuando ustedes hacen un contrato con alguien, es un acuerdo. Es algo que los dos dos personas están, por ejemplo, yo cuando, es un ejemplo, chicos, no quiere decir que nada más sea el único caso. Cuando yo decidí ir a vivir solo, firmé un contrato porque renté un pequeño departamento. Entonces, cuando yo decidí rentarlo, la persona que me lo iba a rentar me hizo que firmara un contrato. Entonces, ese es el contrato, es un acuerdo entre la persona que me rentó el departamento y yo, el cual en ese contrato se establecen obligaciones y derechos. Entonces, las obligaciones era que yo tengo que dar un pago mensual, que tengo que hacerme cargo de los pagos de la luz, del agua y de algún otro servicio público que yo quiera, rentar. Entonces, esas son las obligaciones que yo tengo. ¿Qué derechos tengo? Pues que el espacio, mientras yo lo pague, va a ser para mi uso exclusivo. No puede entrar nadie más que yo porque soy el que está pagando la renta. Entonces, solamente es un ejemplo, ¿no? De obligaciones y derechos. Pero ese es un acuerdo, ese es un contrato, chicos. Cuando se firma, el contrato es cuando las dos personas están pactadas a tener obligaciones y derechos. Dice, este acuerdo solo compromete a la voluntad y los derechos de los participantes, solo a ellos los obliga. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrato que yo firmé cuando me fui a rentar el departamento solamente me afectaba a mí y a la persona que me lo rentó, que es la dueña. Entonces, ni a sus hijos, ni a sus familiares, ni a mis papás, ni a mis familiares, los compromete a nada, simplemente a mí porque yo soy el que estoy firmando, el que estoy haciendo el acuerdo de voluntad con la persona que me estaba rentando el departamento. Entonces, solamente a los otros dos nos obligaba este contrato, a nadie más, ¿ok? Entonces, puede haber muchos contratos de diferentes formas. También puede haber un acuerdo de palabra, simplemente sin firmar nada, puede ser un acuerdo de palabra. Entonces, pues dependiendo de la situación, ¿no? Yo solamente les pongo ese ejemplo porque se me hizo como adecuado para ahorita que me entendieran esta parte del contrato. El siguiente es el testamento. Es el que nosotros conocemos, ¿no? Cuando una persona por algún motivo llega a fallecer, a morir, pues lo ideal es que deje un testamento, pero hay situaciones en las que las personas no lo hacen y las pertenencias de esa persona que falleció se quedan intestadas, es decir, que no se aclaró a quién le van a pertenecer esas propiedades, ¿no? Dice que es el testamento, acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, además de que declara y cumple obligaciones para después de su muerte. Es lo que les comentaba anteriormente. La persona que va a hacer el testamento debe de ser capaz mentalmente, físicamente, de estar cuerda en en todos los aspectos, ¿no? Para que pueda establecer esta parte de quién va a disponer de sus bienes y de sus derechos. Además de que declara y cumple obligaciones, es decir, quienes van a recibir algún bien, algún derecho de esta persona que falleció, pues deben de cumplir con ciertas obligaciones, ¿no? Para que después de la muerte de la persona que está dejando el testamento. Yo creo que en teoría todos los ciudadanos deberíamos de hacer el testamento cuando tenemos bienes, ¿no? Que nos pertenecen importantes como terrenos, casas, departamentos, propiedades o incluso bienes como muebles, como en su caso también puede ser joyas, dinero. Deberíamos de dejar un testamento estableciendo quién se
va a quedar o quién va a disponer de estos bienes cuando nosotros ya no lleguemos a estar. Porque a veces esta parte de cuando una propiedad se queda intestada o cuando un dinero, una cantidad de dinero se queda intestada y la familia está ahí en esa situación, pues como no hay testamento, vienen complicaciones, ¿no? Vienen peleas, conflictos, incluso entre los mismos familiares por pelearse la fortuna o los bienes que la persona que falleció no dejó claros a quién les pertenecían. Entonces creo que por ese lado debería de ser también obligatorio que cada persona declarara o hiciera un testamento, ¿no? Para no crear conflictos en un futuro a los familiares. Pero pues también es cierto que como no es obligatorio, muchas personas no dejan un testamento y ahí es donde vienen los conflictos entre familias. Ok, pero esto queda ya un poco más claro, ¿no? Porque pues todos hemos escuchado acerca de este tema del testamento. Después viene la sentencia. ¿Qué es la sentencia? Una resolución fundada en derecho, pronunciada por un juez o un tribunal, por lo cual se deciden las cuestiones planteadas por las partes en un juicio, poniendo fin a este. Las sentencias pueden ser penales, civiles o administrativas. Sigue la resolución administrativa. Son decisiones de autoridad gubernativa por las que se impone a un particular una obligación o bien se le concede o niega determinada autorización. Y finalmente, esta fue la última parte de la resolución administrativa. Entonces, ¿cuál es la importancia de todo esto, chicos? Pues conocer de manera en particular la Constitución. Saber qué es la Constitución, cómo está formada la Constitución, cuál es la importancia de tener una Constitución, cuál es el objetivo, en qué beneficia a los ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones nos hacen pensar en que como ciudadanos creo que tenemos la obligación de saber acerca de nuestras leyes, porque a veces yo creo que nos gana más la ignorancia a todos, tan solo en el hecho de que si en la calle te llegan a detener, te quieren acusar de algo, tú debes de saber tus derechos, conocer tu constitución, porque así de esa manera te puedes defender. Si te llegan a detener por algo que tú no hiciste, tú tienes derechos que te defienden y que a lo mejor mucha gente no sabe y desconoce y por eso se llegan a meter a la cárcel a personas que son inocentes, ¿no? Se ha escuchado mucho los casos de personas que son inocentes y que aún así los encierran, pero siento que también tiene que ver por esa parte de ignorancia que tenemos de no conocer nuestras propias leyes, de nuestra propia constitución. Pero pues este tema nos sirve como muestra de que debemos de reconocer o de tener, estar conscientes más bien de la importancia que tiene la constitución para nosotros y lo que representa a nuestra seguridad como ciudadanos y como parte de la sociedad de la que vivimos, en la que formamos parte, ¿no? De igual, después de la Constitución, pues ver qué tratados o qué leyes son las que le continúan, como los tratados internacionales, como la ley, el decreto, el reglamento, el contrato, el testamento, la sentencia, la resolución administrativa. Entonces, todos estos temas son importantes y no tanto solamente a ustedes como estudiantes para la materia de derechos, sino yo creo que como ciudadanos, chicos, es importante que sepamos acerca de nuestra Constitución. Igual la parte de la forma en que está constituida, en la que está formada. Acuérdense, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene 136 artículos y 19 artículos transitorios. La Constitución Política está dividida en 9 títulos. Están divididos en la parte dogmática y en la parte orgánica. Ahí se encuentran nuestros deberes y nuestros derechos como ciudadanos y cómo está organizado el poder del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Entonces, toda la estructura de nuestro país viene contenida en la Constitución. Y de ahí su importancia para que nosotros como ciudadanos y también al mismo tiempo ustedes como alumnos debemos de conocer para estar conscientes de cómo estamos organizados, cómo estamos divididos en el aspecto legal en nuestro país. ¿Ok? Entonces, esto sería todo por la parte bueno, en cuanto a este tema. Después, en la siguiente clase vamos a hablar sobre las garantías individuales, pero
Ahorita me interesa que se graben esto de la Constitución, que piensen por qué es importante, por qué nos sirve, cómo está estructurada, qué es la Constitución y qué otras leyes debajo de la Constitución o después de la Constitución son las que más son importantes o las que más pesan, ¿vale? Entonces, no se vayan, ahorita seguimos en la clase de Zoom para que todas las dudas que tengan, las preguntas o alguna idea que les haya surgido, alguna duda, me la planteen y la resolvamos juntos, chicos. Entonces, no me despido y ahorita seguimos. Gracias.